Hola, bienvenidos a nuestro canal, donde nos reunimos virtualmente para reflexionar el Evangelio de este domingo. Este domingo celebraremos el domingo 32 del tiempo ordinario. En nuestra primera lectura, tomada de Primera de Reyes, en medio de una hambruna, una viuda pobre comparte lo último de su comida con el profeta Elías, y lejos de perder con ello, se enriquece. Nuestra segunda lectura, tomada de Hebreos, a través de su muerte, Jesús ha tomado nuestros pecados por sí mismo y nos ha abierto la puerta a la salvación. Y nuestro Evangelio, tomado de Marcos, a los ojos de los demás, la ofrenda de la viuda era la menor, pero a los ojos de Jesús era la más grande. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En su enseñanza Jesús les decía también: cuídense de esos maestros de la ley, a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes. Incluso devoran los bienes de las viudas, mientras se amparan detrás de largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados? Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho. Pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras ella ha dado desde su pobreza. No tenía más y dio todos sus recursos. Palabra del Señor. Había una loba que tenía 3 cachorros y en una ocasión se enfermó, por lo que tuvo que enviar a sus cachorros una noche en busca de comida. Ella les dijo que se separaran y tomaran diferentes direcciones y no debían ir hacia el sur porque la ciudad estaba en esa dirección. El primer cachorro era fuerte pero muy flojo y eligió la ruta más fácil. Partió hacia el este a través de una tierra plana. No había ido muy lejos cuando se encontró con un campo lleno de conejos y mató a uno y se lo comió. Luego cogió otro y se fue a casa con él. Estuvo en casa media hora, sin ni un rasguño. «Ah, ¿ya volviste?», le preguntó la mamá. «¿Y qué buen conejo me has traído? Bien hecho», y ella le lamió un lado de la cara con la lengua. El segundo cachorro era muy inteligente. Se dirigió hacia el oeste a través de campos ondulados. Y al ver las luces de una granja más adelante, se acercó con cautela. Encontró un agujero en la cerca que daba acceso a una casa llena de gansos. Y no había ningún perro guardián. Y el cachorro entró en silencio en la casa, mató a 2 gansos jóvenes y se los llevó a rastras. Y cuando estuvo a una distancia prudente, se comió la mitad de uno y la otra mitad la enterró, decidido a volver al día siguiente para terminarla. Regresó a casa en poco más de 1 hora con el otro ganso, después de haberse cuidado de lavarse la sangre en un pequeño arroyo. «Bien hecho», le dijo la mamá. «Qué ganso más espléndido me has traído de vuelta». Y ella le dio 2 lamidas de lengua a un lado de la cara. El tercer cachorro, que estaba débil y algo enfermizo, no tuvo más remedio que ir hacia el norte, hacia un terreno montañoso. Y aquí las granjas eran muy pocas y muy distantes entre sí. Lo que encontró estaban custodiados por perros muy bravos. Uno de los perros le mordió la cara a través del alambre. Un granjero enojado le disparó y lo esquivó por poco. La noche pasó rápido, no había nada que hacer salvo volver a casa. Camino a casa, logró atrapar un gorrión. Y aunque estaba a punto de colapsar por el cansancio y el hambre, decidió llevárselo a su mamá. Llegó a casa al amanecer, cubierto de barro, mordeduras y algunas heridas.
Al verlo la madre le dijo: ¿qué te retuvo? Y mira tu estado. Me metí en problemas, respondió débilmente el cachorro. ¿No te advertí que tuvieras cuidado?, respondió la mamá. ¿Y qué me has traído después de tu noche de vagabundeo? Esto, y le mostró el pequeño gorrión. Los otros dos cachorros se echaron a reír. ¿Qué es esto? ¿Un gorrión? Eso es todo lo que has traído de vuelta. Un simple gorrión. Fue lo mejor que pude hacer, dijo el pequeño cachorro. Sácalo de aquí y sal de mi vista. Obviamente he perdido mi tiempo alimentándote y cuidándote. Con eso, ella lo echó de la guardia. Luego preparó un banquete. El menú consistía en conejo y ganso. Ella sentó al cachorro fuerte a su lado derecho y el cachorro inteligente a su lado izquierdo. Pero no había lugar en la mesa del banquete para el cachorro débil, porque a los ojos de la madre solo importaban los resultados. En cierto sentido, la madre tenía razón a juzgar por los resultados. El pequeño cachorro había avanzado mucho por detrás de los otros dos. Pero en otro sentido, la madre no podía haber estado más equivocada. A juzgar por el esfuerzo realizado y el espíritu mostrado, el pequeño cachorro estaba muy por delante de los otros dos. El pequeño cachorro nos recuerda a la viuda del evangelio de este domingo. Vivimos en un mundo en el que el resultado es lo único que importa. Los premios y certificados se otorgan por resultados, nunca por esfuerzos. Pero Jesús tenía un criterio muy distinto, como vemos en la historia de la viuda pobre. Para él no era el tamaño de la ofrenda lo que contaba, sino el costo de la misma. En otras palabras, no es el resultado lo que cuenta, sino el esfuerzo realizado y el espíritu mostrado. Con esto en mente, la historia de los lobos podría terminar así. El pequeño cachorro llegó a casa al amanecer, cubierto de barro, mordeduras y algunas heridas, y dándole el gorrión a su mamá, le dijo: lo siento, mamá, pero esto es lo mejor que puedo hacer. Y al ver el gorrión, sus dos hermanos se echaron a reír. Pero la mamá no miraba al gorrión, sino a las heridas del pequeño cachorro. Bien hecho, gritó. Eres un cachorro fantástico. Estoy muy orgullosa de ti. Luego lo abrazó y después de limpiarle las heridas con la lengua, le dio el lugar central en el banquete.